Ok, ya estamos grabando, chicos. Pueden empezar a ingresar el nombre y el número de carnet, por favor. Ok, por favor me dicen si ven la pantalla, si se comparte el documento de esta semana. ¿Alguno, por favor? Sí. Ok, muchas Profe, gracias. sí se ve. Gracias. Chicos, vean, este documento ya está en mediación virtual, lo pueden descargar, es el folleto número 2, en el cual estábamos viendo la derivada de una función, la vimos desde el enfoque clásico, es decir, la derivada en forma general y la derivada en un punto, ¿verdad? Vimos que la interpretación de derivada en un punto se puede ver como la ecuación de no es la ecuación, sino la pendiente de una recta tangente. Ahora, una vez que tenemos eso, habían diferentes formas de encontrar la derivada de una función o diferentes formas de notar una derivada. Se podía ver con f', como y', o como la derivada de y respecto a x o la derivada de f respecto a x. Cualquiera de estas cuatro formas que vienen acá me van a llevar a la definición de derivada. Es decir, cuando ustedes vean cualquiera de estas simbologías, lo que van a entender es que se está derivando la función. Ok, vimos algunos ejemplos, vimos una derivada en forma general y vimos la derivada en un punto específicamente. Bueno chicos, estos de acá, más que todo sí se dejan como para ejercicio que ustedes los puedan resolver. Es más que todo es encontrar los valores de las constantes A y B para que la derivada exista en un punto. Entonces para que lo puedan ir resolviendo. Esto, derivabilidad implica continuidad, se va a evaluar, pero en la parte asincrónica, ¿verdad? Ya igual les voy a subir los videos para que los tengan ahí. Y luego vamos a enfatizar hoy en lo que corresponde a reglas de derivación. Bueno, vean chicos, estas son las reglas básicas que ustedes tienen que manejar al día de hoy. Sin embargo, vamos a ir agregando algunas reglas conforme vamos avanzando. Entonces, vean, si el teorema 2 me va a mostrar las reglas de derivación. Si yo tengo dos funciones f y g, cualesquiera que sean derivables, y k es una constante real. Recuerden que una constante es un valor fijo, ¿verdad? Entonces, dice la primera regla. Lo que está diciendo es que aquí estamos derivando k. Vean que tienen la comita arriba. La derivada de k, es decir, la derivada de una constante, siempre es 0. Primera regla. La derivada de una constante siempre da como resultado 0. La segunda regla, la derivada de una constante por una función, véanlo acá, donde k es la constante y f es la función, se mantiene la constante y se deriva la función. Regla C. La regla C es lo que me va a llevar es a la derivada de una suma o la derivada de una resta. Ven que puede ser o suma o resta, aquí se está indicando. La derivada de una suma o resta de funciones se puede ver como la suma o la resta de la derivada de ambas funciones. Es decir, la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Eso quiere decir, chicos, que se deriva f, se deriva luego g y se suman los resultados. Y luego la D y la E son reglas nuevas que tienen que aprenderse. La regla D se llama la regla del producto. Ok, dice lo siguiente. La derivada de una multiplicación f por g. Eso, chicos, se le llama también la derivada de un producto. Vean que estamos derivando f por g. Entonces, ¿cómo vamos a derivar una multiplicación de dos funciones? La regla dice lo siguiente. Derive la primera función, que es f, por g sin derivar, más la derivada de f sin derivar por la derivada de g. Entonces voy de nuevo. La derivada de f por g sería la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por la derivada de g. Eso le podemos llamar la primera y la segunda función. Entonces, ¿cómo se va a aplicar? Sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Esa es la regla del producto. Y luego está la E, que es la regla de un cociente. Es decir, la derivada de f entre g. Llámese f la primera y g la segunda función. Entonces sería la siguiente regla. Sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función entre la segunda función, que es g, elevada al cuadrado. Es decir, entre la segunda función al cuadrado. Chicos, esas dos reglas son indispensables y se las tienen que aprender así tal cual. Entonces sería la derivada de un producto, es decir, la derivada de f por g, y la derivada de un cociente, que es la derivada de f entre g.
Y luego, chicos, una de las más importantes es la derivada de x a la n. La derivada de x a la n dice lo siguiente. Vean que n, aquí, n es el exponente. ¿Cómo se deriva x a la n? Se dice que sería botar el exponente n y multiplicarlo por el x, solamente que si antes era a la n, ahora le vamos a restar 1, entonces sería x a la n menos 1, con n perteneciente a los números reales, es decir, n cualquier número real. Entonces vean, antes de seguir viendo las reglas, voy a ponerles unos ejemplos de esas reglas. Por ejemplo, vean acá, vamos a aplicar solamente esas condiciones que vienen ahí. Si ustedes tienen la función x a la 3, ¿verdad? Como en este caso, la derivada de x a la 3 es como si estuvieran aplicando la regla de x a la n. ¿Por qué? Porque n es en este caso un exponente cualquiera, un número real. ¿Cuál es la derivada de x a la n? La derivada de x a la n es bote n y les va a quedar x a la n menos 1. Esa es la regla. Ahora, apliquemos esta regla aquí porque es la misma función. Vea que es x a la 3, x a la n. ¿Cómo se va a derivar? Vean, para decir que están derivando, ustedes agregan la comita aquí arriba. Eso quiere decir que es f' de x. Y para decir que estamos derivando, entonces ya lo expresamos acá. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Esta regla es x a la n. Dice entonces la regla, bote el n, que es 3, y les va a quedar x a la n menos 1. Si a 3 le quito 1, les va a quedar x a la 2. Eso quiere decir que entonces es botar el exponente y restarle 1. Esa sería la derivada. Ahora, por ejemplo, si yo tengo esta función f de x igual a la raíz cúbica de x a la 2. Ok, chicos, vean, por defecto, toda función radical se convierte en potencia. ¿Cómo se hace, chicos? Se mantiene la base. Y este exponente 2 y el índice 3 me van a conformar un nuevo exponente, pero fraccionario. Es decir, que este 2 pasa a ser el numerador y el 3 el denominador. Con esto pasamos, o con esto lo único que hice fue convertir de raíz a potencia. Esto es exactamente lo mismo, nada más que aquí está escrito en forma de radical y aquí está escrito en forma de potencia. Ahora, vean que no he derivado, únicamente lo que hice fue convertir la función, es decir, ¿quién es f? F es esta raíz, pero si es raíz se puede pasar a potencia. Y ahora, cuando ya lo tenemos en potencia, ya lo podemos derivar. Ahora, ¿cuál es la derivada de esta función f? Ok, f es x a la 2 tercios. ¿Cómo se deriva x a la 2 tercios si es x a la n? Entonces dice la regla, bote el exponente n y les va a quedar x, solamente que si antes era 2 tercios, ahora a 2 tercios le quitan 1. 2 tercios menos 1 les va a quedar menos 1 tercio. Y esa sería la derivada. Es decir, chicos, la derivada de x a la n siempre es bote el n y réstele 1 al exponente. Y si me están dando la función en forma de raíz, lo que hago es pasar de raíz a potencia. Y una vez que tienen la potencia, y ahora sí, ¿cuál es la derivada de x a la 2 tercios? Botamos el 2 tercios y les va a quedar x a la 2 tercios menos 1. A 2 tercios le quitan 1, les van a quedar menos 1 tercio. Esa es la regla de ¿quién? La regla de x a la n. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esta otra función. La función, qué sé yo, puede ser x a la 3 más la raíz séptima de x. Ahí lo que tengo son dos funciones, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, cuando yo tengo una suma de funciones, lo que hacemos es derivamos cada una de ellas por separado. Esta es x a la 3, pero esta es la raíz séptima de x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Antes de derivar, chicos, ustedes tienen que venir y convertir esta raíz en potencia, sabiendo que la base es x. Aquí si no hay nada es porque hay un 1. Entonces, si pasamos de raíz a potencia, les va a quedar x a la 1 séptima. El 1 pasa a ser el numerador y el 7 el denominador. Y ya cuando la tenemos de esa forma, es decir, que tengo dos funciones, lo único que hacemos es derivar cada una de esas funciones. Entonces, me estaría quedando f' sería, ¿cuál es la derivada de x a la 3? La derivada de x a la 3 sería 3x a la 2. ¿Por qué? Se bota el 3 y me va a quedar x. Y si antes tenía 3, ahora me queda la 2. Le restamos 1 al exponente. Más, si es x a la 1 séptimo, botamos 1 séptimo y me va a quedar x a la 1 séptimo menos 1, menos 6 séptimos. Y ya quedó listo.
¿Por qué lo podemos hacer así? Porque cuando tenemos una suma de dos funciones, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Es decir, se deriva una función, se deriva la otra y se suman sus resultados. No sé si tienen dudas con eso. Vamos de nuevo con la grabación acá. Ok, por ejemplo, chicos, el ejemplo A era este. El ejemplo A, la función sería x a la 4 más 3x a la 2 menos 2x más 1. Lo que me están diciendo es que tome esta función y la derivamos. Para derivar esta función, ustedes observen que todas las funciones están en forma de potencia. X a la 4, 3x a la 2, 2x a la 1 y 1. Entonces aquí pueden aplicar varias reglas. Por ejemplo, esta función tiene cuatro funciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar cuando hay una función que tiene suma o resta de funciones? Vamos a derivar cada una de las funciones y sumamos su resultado. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Ok. Para empezar, aquí tenemos la regla de la potencia. Aquí tenemos la regla de la potencia por una constante. Aquí la constante por una función y aquí la regla de una constante. Entonces vamos a ir aplicando una a una. ¿Cuál es la derivada de x a la 4? Si es x a la n es, bote el exponente 4 y les va a quedar x, y si antes era la 4, ahora les queda la 3. Más. ¿Qué pasa cuando es una constante por una función? La derivada de una constante por una función es, se mantiene la constante y se calcula la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? Sería, botan el 2 y les va a quedar x a la 1. ¿Por qué? Porque a 2 le quitan 1, les va a quedar 1 ahí. Menos. El 2 es una constante, se mantiene. Y hay una regla específica. La derivada de x, chicos, cuando es x a la 1, la derivada de x a la 1 siempre es 1. Más la derivada de 1, vean que 1 es una constante. Y la regla decía que la derivada de una constante siempre es ¿cuánto? 0. Entonces repito, la derivada de x a la 4, 4x a la 3. La derivada de una constante por una función se mantiene la constante y se deriva la función. La derivada de x a la 2 es 2x. Menos constante por función se mantiene la constante y la derivada de x, que es 1. Y la derivada de 1, cuando es una sola constante, chicos, vean que no tiene x. La derivada de 1, por ser constante, siempre es 0. Ahora, ¿qué es lo que hace uno al final? Uno lo que hace al final es llegar y simplificar el resultado. Es decir, les va a quedar 4x a la 3 más. Esto lo pueden resolver. 3 por 2, 6x. Menos 2 por 1, 2. Y le sumamos 0. Y en este caso, ¿sería cuánto? Más 0 es exactamente la misma expresión. Por lo tanto, este resultado final ya se puede ver como la derivada de la función. No sé si tienen dudas hasta ahí. Ven que aquí aplicamos varias reglas. Tenemos la regla de la suma y la resta, la suma y la resta de las derivadas. Constante por función, se mantiene la constante y se deriva la función. La derivada de x siempre es 1. Y la derivada de una constante, cualquiera que sea, siempre es 0. Solo cuando está la constante, ¿verdad? Si ya es la constante por una función, se mantiene la constante y se deriva la función.